Iniciamos los diálogos de Ojalá en el año 2013 con dos senadores a quienes respetamos profundamente por su consistencia y su disciplina en el estudio de los grandes temas del país. Los senadores Jorge Robledo y Rodrigo Villalba, muchas gracias por estar aquí en el primer diálogo de Ojalá en el 2013. A usted por su invitación, senador Lozano. Gracias. Aquí estamos encantados, doctor Juan. Habíamos definido que le dedicaríamos este diálogo a los asuntos relativos al desarrollo rural, al tema agrario, al tema que se definió en los diálogos exploratorios como el primero en la agenda de la mesa en La Habana. Y eso lo haremos a continuación, pero un abrebocas necesario tiene que referirse a la pura coyuntura del día de hoy. Se produjo un secuestro de policías, luego a continuación una declaración de las FARC diciendo que mantendrán esta práctica, que los consideran prisioneros de guerra. Luego en las escaleras de la Casa de Nariño, antes de ir a La Habana, el doctor de la Calle pidió que se definiera si tienen verdaderamente voluntad de paz en las FARC para no hacerles perder el tiempo a los negociadores y al país. Coyuntura del día de hoy. Senador Villalba, senador Robledo. Pues a ver, yo diría esto, la posición del Polo, y es una posición desde que nacimos y es de principios y el país lo sabe, es que nosotros nos oponemos a la lucha armada en general con todas sus expresiones, más violentas, menos violentas, pero a todo este asunto. Entonces, en ese sentido, cada vez que en medio de este proceso de negociaciones en que se está, hay muertos, hay violencia, hay estrellones, pasan cosas, hay afirmaciones, amenazas, etcétera, pues digamos que uno se resiente y uno dice, bueno, pero esto ojalá no estuviera sucediendo. Pero también es verdad, senador Lozano, que la decisión que tomaron el gobierno y las FARC fue negociar en medio de eso. Ese es el acuerdo que hicieron, negociar en medio de eso, con un propósito, es que eso desaparezca. O sea, uno aquí no puede perder de vista que se supone que estos hechos de violencia que están ocurriendo se están dando en un momento en que, por otro lado, las mismas partes están conversando con el propósito de llegar a un acuerdo que al final redunda en que haya varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia. Ese es el asunto en el que no podemos perder de vista. O sea, yo creo que debemos hacer esfuerzos para que el detalle, que es muy doloroso y es terrible, etcétera, etcétera, no es eso a lo que me refiero, pero para que las ramas no nos impidan ver el bosque. Entonces aquí la pregunta clave que hay que hacerse es, bueno, están pasando estas cosas que irritan y fracturan y crean dificultades, pero ¿y allá qué está pasando? O sea, allá en La Habana, en la mesa, donde yo personalmente no sé, no creo que ustedes tampoco tienen pues mucha más información que la de los medios. Si eso allá va avanzando, mire usted la paradoja en la que podemos terminar asistiendo, y es que en algún momento dentro de unas semanas, en medio de la confrontación y de los muertos, de pronto nos tengan la noticia que hubo acuerdo y que se van a desmovilizar unos fusiles. ¿Sí? Esa es un poco la situación en la que estamos. Entonces yo diría que uno en esto tiene que tener pues un poco de paciencia, de prudencia o de realismo. Ese es el escenario en el que estamos. Ahora, yo preferiría la fórmula de la vara mágica, ¿no? Que alguien llegara y que con una vara mágica tocara ciertas cosas y todo se llenara de música celestial y las cosas se arreglaran. Pero bueno, definitivamente ese no es el mundo ni el país en el que estamos. Senador Villalba. Doctor Juan, en primer lugar, soy amigo como la gran mayoría de los colombianos de la paz. Eso es lo que queremos los colombianos. Y nos parece bien que el gobierno del presidente Santos hubiera cogido el toro por los cuernos, se hubiera reunido con la FARC en un término discreto, exploratorio, acordado una agenda como la acordaron, y luego reunirse en el exterior, en este caso en La Habana, y con unos representantes del lado y lado muy representativos, valga el término. Se presenta, como dice el senador Robledo, lo que está presentando, porque se está negociando al medio del conflicto y esto es previsible que ocurra. Es duro por lo siguiente, porque la FARC decretó un mes unilateral cese al fuego. Entonces, reactivaron duro. Entonces, digamos que eso era como previsible. Pero yo tengo una apreciación
particular de esta estrategia que no es nueva, es la vieja estrategia que en la mesa de negociaciones tienen que endurecerse para ablandar la contraparte. Pero yo le quiero decir a la FARC que les puede salir el tiro por la culata, porque en la opinión pública todos queremos la paz, pero hay cierto grado de escepticismo por el antecedente de cómo ellos jugaron en San Vicente del Caguán, hace una década larguita. Entonces, estamos recuperando confianza con la seriedad que se está negociando, pero si aparecen estos actos de violencia, especialmente reactivar la práctica que todos condenamos del secuestro, pues va a haber una presión ciudadana muy grande que puede dar al traste, como hace un rato conversábamos con el senador Robledo, de que presiona al gobierno para que también se endurezcan y se pueden abortar el proceso, que sería gravísimo. Entonces yo digo, la táctica de endurecerse para ablandar la contraparte no funciona, porque hay que crear confianza, y apenas estábamos dando los primeros pasos de recuperación de confianza sobre la posición de la FARC en la mesa. Yo creo que allá en La Habana se está avanzando, y esa sensación me dio en el comunicado conjunto entre gobierno y FARC sobre las coincidencias que hay ya en el primer punto de la agenda, que es tema agrario, distinto a lo que dijo Enrique Santos en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con él, pero esos avances no los podemos aquí echar al traste con una estrategia vieja de endurecerme para ablandar la contraparte, porque no les va a funcionar. Y porque, como ustedes lo decían también antes de que empezáramos este diálogo en cámaras, el umbral de tolerancia de la sociedad colombiana es limitado. Y si no hay acompañamiento de opinión pública y esa confianza no se construye, por supuesto que el proceso todo puede ponerse en peligro. Lo que uno se pregunta entonces es cómo sigue, después de la declaración de la calle que algunos llamaban ultimátum, este proceso en la mesa. Hoy lo que oímos es que los voceros de las FARC dicen: lo que pasa fuera de la mesa no se discute en la mesa. Y oímos al ministro de Defensa diciendo: lo que está sucediendo en la mesa no es materia de comentario por parte de quienes estamos fuera de la mesa. Doctor Robledo. Sí, esa es una cosa que hay que tener en cuenta, pienso yo. O sea, las dos partes están tan distantes que hoy una parte está intentando liquidar a la otra militarmente y esta otra liquidar a aquella. O sea, no hay peor diferencia entre dos sectores que cuando se están echando bala. Y el punto, ¿qué es lo que están intentando? Poderse poner de acuerdo en alguna parte de esa franja y de esa distancia para que se llegue a una cese, pues, de esa confrontación militar. Ese es un proceso de una complejidad que no lo podemos imaginar, pues, enorme, que tiene aspectos económicos, sociales, políticos, que tiene asuntos de detalle, las opiniones de los unos y los otros, no solo los que están allá, sino los que están afuera. Bueno, esto es una cosa realmente muy compleja. Entonces, uno ahí, ¿qué es lo único, pienso yo, lo que debe hacer? Es hacer votos porque las dos partes tengan la inteligencia de saber que si bien ese proceso puede terminar bien, también puede terminar mal. O sea, que hay realidades, los unos y los otros están presos de realidades, ¿sí? Y que el peor error que puede cometer una parte en una negociación es no entender los límites de la otra, hacer exigencias que la otra parte no puede conceder o intentar imponer cosas que no pueden concederse. Yo espero que haya la madurez y la inteligencia suficiente para que eso sea lo que esté sucediendo en la mesa, con independencia un poco de las altisonancias y de lo que usted acaba de decir, que yo pienso que es correcto. O sea, porque finalmente, ¿qué es lo que están diciendo en lo que usted acaba de mencionar, senador Juan Lozano? No nos hagan mucho caso con lo que decimos en público, porque aquí lo que importa es lo que estamos conversando en privado, y probablemente eso sea una buena manera de llegar a acuerdos. Yo aquí, extra cámaras, hace un momento decía que uno ve que de pronto dos partes, cuando están en la confrontación, en el ruido más agudo, le anuncian a uno que hubo acuerdo. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? Pues bueno, ¿qué pasó? Es que son ritmos diferentes. Entonces, en eso, digamos, hay que tener paciencia, pero también hay que llamar a las partes a que no jueguen mal esas cartas, porque si las juegan mal pasa lo que dice el senador Villalba, y es que se puede crear un estado de ánimo en la sociedad, que el proceso se reviente porque la sociedad no lo tolere. Porque no lo entienda, porque la informaron mal, porque bueno, tantas cosas, y eso lo puede reventar al final. Cada una de esas dos partes son muy presas de la opinión pública que se interesa por una u otra posición. Y que lo haga insostenible. Sí, claro. Entre otras razones,
por el propio gobierno, Claro. porque es un gobierno que entra en un año muy difícil, en una temporada preelectoral, que tiene ya frente al primer gobierno del presidente Santos, si quiere una reelección, el sol a sus espaldas, que ya le empiezan a pasar unas facturas, entonces no tiene un gran margen Ahora, de el maniobra establecimiento en ese frente. además no está unido, escúcheme, interrumpo esto. Digamos, el establecimiento nacional, quienes mandan en Colombia el poder del país, no está monolíticamente unido en torno a este tema, y eso que es una complicación especial, que seguramente la están teniendo en cuenta en la mesa. O sea, si nadie en Colombia estuviera disparando, digamos, calificativos, análisis contra ese proceso, pues de pronto sería más fácil, pero aquí hay una situación en ese sentido y además ha habido unos fracasos muy graves anteriormente que hacen que el escepticismo y todo eso es lo que esperemos puedan manejar con la inteligencia suficiente para resolverlo positivamente. No, yo estoy de acuerdo. Senador Villalba. Yo creo, Juan, como usted afirma, que el grado de tolerancia de nuestra sociedad, por lo que dije anteriormente, es limitado. Entonces, como hay un antecedente que no es bueno en estas negociaciones, todo el mundo está como en el término popular dicen, están cabreados. Entonces, está todo el mundo medio escéptico cuando queremos la paz, la quieren el 75% de los colombianos y hombre, nadie puede decir que no quiere la paz, inclusive a los que le conviene que no se dé. Pero la opinión es sensible a esto. Y lo que usted dice también es cierto, el gobierno este y el anterior funcionan con encuestas y si ven que la opinión está distante del proceso, ellos también pueden girar. Entonces, heridas abiertas, una memoria muy fresca del dolor del secuestro, una vivencia del dolor del secuestro y por supuesto esa es la explicación, creo yo, por la cual el día de hoy hay una crispación ciudadana con el proceso y se empiezan a escuchar ya voces que no se habían escuchado con tanta contundencia en los últimos meses, diciendo si esto no es en serio, que se rompa el proceso y por supuesto quienes apuestan porque fracase un intento de paz también encontrando argumentos en ese proceder. Ya regresamos, vamos a escuchar qué dicen los colombianos en las calles y ya volvemos para entrar en detalle en los temas relativos al desarrollo rural en Colombia. Creo en la paz, trabajo por la paz y he trabajado siempre por la paz, confío en que la logre. 50 años diciendo lo mismo que van a cambiar es una falacia total, una mentira, todo lo que dice la FARC es una mentira. Considero que es muy cínico de parte de la FARC porque pues en un proceso de negociación como el que se está ahora, o sea, ambas partes tienen que ceder. Muy triste porque de todas maneras se están acabando con el país, la tranquilidad del país. Con grupos así pues prácticamente no se puede dialogar ni entrar en conversaciones. Todavía falta voluntad pues para que ese tipo de procesos puedan proseguir y prosperar en el país. Enrique Santos Calderón fue en su momento, sin duda, el columnista más influyente de Colombia, hermano mayor del presidente, determinante en el proceso inicial, en los diálogos exploratorios. En su primera declaración, después de los diálogos exploratorios, se armó un enorme tierrero porque consideraron en las FARC que Enrique Santos había violado el protocolo de confidencialidad al escribir un artículo para El Espectador sobre el inicio de este proceso. Sus segundas declaraciones se generaron en la mañana de hoy y habló mucho. Y una de las cosas que Enrique Santos Calderón dijo es que veía que había una enorme demora en tener avances en el proceso. Dijo textualmente que llevaban 5 meses en el primer tema de la agenda y todavía no se veían resultados en materia de desarrollo rural, en materia agraria. Doctor Rodrigo Villalba, ¿qué pensar sobre eso? Bueno, ¿qué sigue en ese proceso? Bueno, yo creo que Enrique Santos es muy importante en lo periodístico, es influyente en el gobierno, por supuesto, pero creo que es desafortunado en las intervenciones que está dando. Por varias cosas. Primero, no puede causar como escepticismo cuando queremos recuperar confianza en el proceso. En segundo lugar, dijo algo que no me parece, que el proceso está ligado a la reelección del presidente Santos. Hombre, no le conviene ni a Santos ni al proceso.
debe ser independiente, la paz debe ser de país, debe ser, eso sí, como una política de Estado. La reelección del presidente es una coyuntura política y una decisión de él, de su partido. Y dijo además con nombre propio, ¿no? Dijo que si era el doctor Germán Vargas Lleras no se podía garantizar la continuidad del proceso. Bueno, pues eso sí es un ingrediente. Un sí, ingrediente dijo casi, eso también. Dijo eso. Es un ingrediente casi que subversivo. Pero ven, pero voy a decir para dónde va, que no le conviene al presidente Santos. Hombre, el presidente Santos lo que tiene que demostrar es que está haciendo lo que tiene que hacer. Y mientras haya una rendija en cualquier país civilizado para lograr cesar el conflicto, buscar la paz y la sana convivencia, hay que hacerlo y es obligación de los dirigentes y más del jefe de Estado. Es su compromiso y además qué bueno que sea su vocación. Pero ya el resultado, como él lo ha dicho, la paz la hago, no a cualquier precio. Pues hay unos parámetros hasta donde puede ceder y él ha dicho, yo sé dónde se puede ceder y dónde no. Entonces, quiere decir que allá estamos, podemos llegar a acuerdos de lo deseable, pero puede que no, que lo conveniente es que en su momento también se pueda levantar porque no hay condiciones. Entonces eso no puede estar ligado a nada más, eso no puede estar ligado a nada más. De modo pues que yo creo que no es afortunado lo que dijo su hermano mayor. A ver, yo diría al respecto de esto, senador Lozano, que probablemente estos sean unos días en que sea conveniente recordar una cosa que pasó en uno de esos procesos de paz. Yo pienso que en los días del presidente, de la presidencia de Belisario Betancur, ¿no? que se decían muchas cosas y el proceso no avanzaba y no sé qué, y alguien dijo, bueno, pero si no deponen las armas, que por lo menos depongan la lengua, ¿cierto? ¿Sí? Pues porque no es posible que estas cosas de este grado de complejidad avancen, ¿sí? Si no se depone la lengua. Porque es que todas esas cosas al final lo único que hacen es agravar las tensiones, generar dudas con respecto al proceso, debilitarlo. Y yo quiero insistir en una cosa, esto puede no salir. Y si no sale, yo creo que lo vamos a lamentar, porque, repito, si hay varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, Colombia no se va a volver el paraíso terrenal, ni mucho menos, va a seguir habiendo mil problemas, incluso violencia de otros tipos, etcétera. Pero el avance va a ser importante, entonces bien vale la pena no ponerse a hacer política de la mala con esto, ¿cierto? No chistes que resultan ser flojos, insinuaciones que al final no veo muy bien cómo contribuyen, pero bueno, digamos que esas son cosas que se dicen y son más fáciles de decir que de lograr. Vamos a los contenidos, vamos a los temas que son esenciales en el fondo en esta discusión sobre el desarrollo rural, sobre los temas agrarios, y vamos inmediatamente después de estos mensajes institucionales, gracias al canal del Congreso y a su apoyo para los diálogos de Ojalá. Ya regresamos. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Niños, esperen la plata. Pero si ya nos dio para las 11. Es que eso es para que los dejen cruzar la calle. A mí me pasaba esto. Me estaba acostumbrando a tener que pagar para que mis hijos pudieran llegar al colegio. Si a usted le pasa lo mismo, no tenga miedo. Llame a la línea 165 o a la 147. Denunciar es muy efectivo. Para mí la fórmula paz en Colombia es aprender a educar a nuestros niños desde pequeños, valorar y ante todo tener tolerancia, apoyo, responsabilidad y amarnos como seres humanos unos a otros. Si no tenemos justicia social, nunca habrá paz. Así existan diálogos de paz
y todas las fórmulas que se quieran inventar. Creo que está en los gobernantes, darle más apoyo al trabajador, más estudio a los niños. Ciertamente, senador Villalba, senador Robledo, escuchamos los colombianos tanto a los negociadores del gobierno como a los negociadores de las FARC señalando que tenían algunas coincidencias en materia de desarrollo rural. ¿Qué estará pasando? ¿Cuáles pueden ser esas coincidencias? ¿Dónde las discrepancias y dónde el nudo de esas conversaciones? Senador Villalba, bueno. Usted además con la experiencia que tuvo como ministro de Agricultura en nuestro país. Muchas gracias. A mí me gustó que el primer punto de la agenda sea el tema agrario. Primero porque por el origen agrario y campesino de la FARC. Segundo lugar porque es la vocación importante en este país, la vocación económica. Segundo lugar porque creo que la población grande, la que sufre el flagelo de la violencia está allí. Y me gusta el comunicado que sacó en La Habana el gobierno y la FARC, donde dice que hay coincidencias. Y luego veo los puntos que se están tratando y no me asustan porque son los mismos que hemos tratado en muchos escenarios, todos los colombianos, en el Congreso, en cualquier foro agrario. Yo creo que vamos hacia las coincidencias y se están hablando de temas que son compatibles. Primero, no se está atacando el modelo económico, ajustes, claro, nosotros somos amigos también de los ajustes. En segundo lugar, están hablando de que están de acuerdo en el diagnóstico y también en cómo superar la dificultad agraria, inclusive cómo se supera el microfundio, que uno de los problemas graves que tenemos hoy es la falta de rentabilidad por los microfundios que hay, principiando por el propio sector cafetero colombiano, donde el promedio de hectareaje por caficultor es de 1.7 hectáreas, es decir, menos de 2 hectáreas, y lo que se necesita para que sea rentable es que en cabeza de cada caficultor sean 5 hectáreas. De modo pues que, no hablar del resto de actividades, de cacao, etcétera, etcétera. De modo pues que me gusta. Proponen también un fondo de tierras. Un fondo de tierras no, pues obviamente, un fondo de tierras ¿para qué? Pues para distribuirlo, reconociendo que tiene que haber propiedad privada, que hay que asentar las familias allí. Fondo de tierra alimentado por latifundios ociosos. Fondo de tierra alimentado por aquellas tierras incautadas por actividades de narcotráfico o producto de despojos de los violentos. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que hay que apuntarle a lo que se está hablando allá y a lo que se viene trabajando. Aquí el propio gobierno ya trabajando un Estatuto de Desarrollo Rural que contemplaba estas cosas y que hay que ponerle unas cosas adicionales, que es como el almendrón de estas dificultades. Tenemos que buscar que haya mejores condiciones de vida para el poblador rural, para los campesinos, para los agricultores, porque los niveles de atraso son ostensiblemente mayor. Un país bien desigual como es Colombia, pero la desigualdad y la brecha es más ancha en el campo. Mire, por ejemplo, con estadística del 2011, la pobreza, los indicadores de pobreza, del 46 en el sector rural frente al 33 urbano, y en la extrema del 22% en el sector rural frente al 8% en el sector urbano. Entonces la diferencia entre lo urbano y lo rural es terrible. Pues hay que crear condiciones para que se quede el campo. Hoy los agricultores envejecieron porque los jóvenes no tienen futuro y se han venido para las ciudades. Se engrosa la miseria, los cinturones de miseria para las ciudades. Entonces hay que crear condiciones, eso se está hablando, pero hay que hacerlo con infraestructura, con educación pertinente, con salud, con condiciones de vida, de vivienda. Pero el otro problema que hay que resolver es el problema de rentabilidad, porque mientras no haya rentabilidad en el campo, pues obviamente si no es atractivo para nadie no va a haber inversión de ese estímulo. Entonces tenemos que meter allí esos ingredientes importantes. Y alrededor de este tema agrario, con la FARC, también tenemos que ver en el proceso post-negociación que vamos a hacer con la tropa guerrillera. Lo primero que hay que hacer, doctor Robledo, doctor Lozano, es ahora ya en la prenegociación hablar con ellos cuál es el inventario de guerrilleros.
para luego mirar cuál es el tratamiento que le va a dar, porque hay que darles un tratamiento, hay que incorporarlos no solamente a la actividad política, hay que incorporarlos también al aparato productivo, y tiene que ser en ciertas zonas del país en condiciones de que ellos se dediquen y se alejen de la tentación delincuencial o de la tentación de las armas. Entonces yo creo que por allí hay, pero yo veo factible que podamos seguir este trabajo buscando un replanteamiento, un redireccionamiento en la política y en los programas agrarios. Muchas gracias, doctor Villalba. Y en medio también de una paradoja, porque terminó el gobierno discutiendo primero con las FARC que con la sociedad colombiana o con el Congreso de la República el Estatuto del Desarrollo Rural. Fueron tantas las demoras que llegó primero a La Habana que a un escenario como el del Congreso, que ha debido ser su escenario natural. Senador Robledo, usted que es un experto reconocido en Colombia en estas materias. A ver, sobre eso, senador Lozano, digamos esto, además de cosas que ya se han dicho aquí por parte del senador Villalba en cifras y eso, yo quisiera insistir en que el agro nacional es un desastre de proporciones insospechadas. Yo creo que en eso coincidimos todos, no importa el origen político, porque son tantas las cosas que vemos. Por ejemplo, en este momento en Colombia se están quebrando cafeteros, arroceros, cacaoteros, lo de La Palma está en graves problemas, 300.000 toneladas de azúcar se importaron el año pasado. Los tabacaleros, o sea, esto es la leche, bueno. La cosecha de maíz La sin cosecha comprar. de maíz, bueno, esto es una cosa, el trisque que de algodón se va a acabar próximamente. Los paneleros. Los paneleros, esto es un desastre. Pero además hay un fenómeno de concentración de la tierra, tenemos probablemente el Gini más alto del mundo, de 0.89, que eso es casi inconcebible, ¿sí? Tenemos importaciones agropecuarias por más de 10 millones de toneladas. Viene otra avalancha de importaciones con los TLCs, o sea, que peor, difícil. Este es un dato que a mí me preocupa mucho, 21 millones de hectáreas de calidad agrícola subutilizadas. O sea, nos está sobrando la tierra, nos están sobrando los empresarios y los obreros agrícolas y los campesinos, porque realmente la tierra está subutilizada, o sea que gravísimo. Bueno, eso se supone que va a ser tema de conversación, yo realmente no sé cómo se está adelantando ese proceso, uno lee cosas, pero como el diablo está en los detalles, digamos que no tenemos la información suficiente. Lo otro que menciono, yo creo que la política agraria del presidente Santos es profundamente retardataria. O sea, de entrada, más libre comercio. Aquí se decía una cosa, sin rentabilidad no puede haber agro. Bueno, y el libre comercio acaba con la rentabilidad. Sí, porque no podemos competir con los subsidios extranjeros. Lo que viene en leche de la Unión Europea es pavoroso. Tuvieron que salir a la carrera con una medida de protección. Pero son unas medidas medio absurdas porque entonces una protección chiquitica, pero al mismo tiempo TLC con la Unión Europea. Entonces, la política del presidente Santos, por ejemplo, es la idea de que lo campesino es más o menos desdeñable, que eso no vale la pena, sí, que solo la gran producción empresarial. Yo defiendo un modelo agrario de tipo dual, creo que debe haber producción empresarial, creo que incluso debe haber grande, pero creo que lo campesino es de una importancia insustituible en un país como Colombia. Entonces, yo francamente soy escéptico en el sentido de que en esas conversaciones se puedan acordar cambios profundos en el mundo agrario de Colombia. Yo no creo que el presidente Santos esté en eso. Ahora, finalmente puede suceder que sí, pues que pasen más cosas, pero yo, digamos, planteo mi escepticismo ahora. Entonces yo un día dije esto y alguien me dijo, bueno, entonces que siga la guerra. Si aquí no hay arreglo, pues que se sigan matando. Yo no creo eso, el Polo no cree eso. Nosotros pensamos que aun cuando las transformaciones que se puedan lograr allí no sean muy profundas, vale la pena que haya esos varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia. Y hay tres grandes razones que son poderosísimas y que le sirven al agro. Primera, bueno, menos muertos, menos sufrimientos, etcétera, pues no es una cosa despreciable. Segundo, una parte inmensa de recursos que hoy se están gastando en gasto militar, de pronto en algún momento podrían transferirse a otros gastos de la sociedad colombiana. Y tercero, y esto lo valoro mucho, yo creo que si ha habido un obstáculo grande en la lucha por transformar a Colombia, en la que yo y muchos llevamos toda una vida empeñados, es precisamente este mar de violencia en el que estamos. No hay un ambiente democrático, ¿sí? Porque no lo hay, en medio de estas cosas no es posible. Entonces, lograr un acuerdo de paz que tendrá que resolver problemas políticos y necesidades de las FARC y otra serie de cosas, porque no es lo único el tema agrario, nos va a facilitar que el día de mañana,
quienes estemos en Colombia, por un agro que prospere, un empresariado próspero, campesinos prósperos, indígenas prósperos, obreros agrícolas con condiciones laborales satisfactorias, vamos a poder luchar mejor por eso. Así no aparezca en el proceso de negociación, pero vamos a poder luchar mejor por eso. Pero enfatizo la idea, yo creo que el agro colombiano está mal, pero no veo una actitud, digamos, positiva del presidente Santos en ese sentido, y no sería sorprendente entonces que ese punto de vista terminara siendo el que termina predominando en la mesa. Pero repito, a mi juicio, eso no debería ser argumento, ¿sí?, para no hacer el esfuerzo por lograr esos menos fusiles que he mencionado pues, en todas mis intervenciones. Yo quiero decir algo adicional. Yo creo que el diagnóstico estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, esto está terrible, el sector agropecuario, la rentabilidad, los subsectores agrícolas, ganaderos, todos están en crisis, y está bien que el gobierno acá, que el Congreso, que los dirigentes y allá en La Habana trabajemos para buscar cómo nos movemos en un nuevo escenario agrario nacional. Pero tiene que haber rápidamente, independientemente de La Habana, tiene que haber una reginería sectorial agropecuaria pública, porque esto está mal. Entonces no van a ver después con buenos ojos que pensemos en lo que viene y no actuemos en lo presente. Lo presente es que hay que atender ya la crisis del café, que es el producto insignia de la agricultura y las exportaciones. Lo urgente hay que atenderlo ya, y eso estamos muy quedados. Mire, aquí con el senador Robledo, con los parlamentarios todos del Huila y del País Cafetero, y doctor Juan y usted y todos, el año pasado aquí en el Congreso se hicieron los grandes debates, se tomó la iniciativa de mediar entre el gobierno, la federación y los dirigentes de base, pues para mirar la realidad, primero para que aceptaran la crisis del café, que la querían ocultar, tanto el gremio como el gobierno. Y logramos eso, el gobierno dio un paso adelante, dio un subsidio a la carga de 60.000 pesos, no suficiente pero importante, pero luego lo que queríamos era una mesa, se concertó una mesa y no la instalaron, para hacer la segunda la federación, porque la federación no quiere que nadie más hable con el gobierno, y eso es grave. Y mire, ahora estamos abocados a un paro que viene en el mes de febrero, así es, que va a ser grave, gravísimo, y no se equivocó, de materia grave el gobierno. Hombre, yo quiero muchas voces para que nos digan la dimensión de la crisis, para que hayan propuestas, y al final sacamos conclusiones y miramos a ver cuáles son para realmente recuperar la agricultura que está en crisis. Y luego, fuera de esa mesa, sin instalar el mecanismo que se había acordado, dijeron que había que hacer una adición presupuestal para poder seguir entregando un subsidio, hacerlo más grande, y cuando lo anuncian ya es otra vez insuficiente, y mientras tanto esos temas van cogiendo volumen, van cogiendo dimensión y resultan cada vez más difíciles de atender por el gobierno nacional. Y además hemos visto al gobierno dando bandazos en unos temas en los que al principio cierra la puerta, después la abre. Lo vimos, senador Robledo, con el tema de extranjerización de la tierra, un debate que se planteó con una radical oposición del gobierno en un comienzo, y luego, a medida que fueron avanzando los debates del senador Robledo, del senador Andrade, en relación con nuestro proyecto, el gobierno no solamente tuvo una posición distinta, sino que lo aceptó, presentó un proyecto y fue a La Habana con esa misma tesis. Ciertamente ha habido vacilaciones, ambivalencias y diríamos falta de gestión, para no entrar en el tema de fondo que es la concepción integral del modelo. Vamos a oír qué dice la gente y regresamos al tramo final de este diálogo en Ojalá con el canal del Congreso y los senadores Rodrigo Villalba y Jorge Robledo. Acá nunca va a haber paz, la única paz es que se acabe el mundo nomás. Pues negativo para el país, porque si llegan a unas charlas en busca de la paz y ellos siguen incrementando actos que no van con la paz. ¿Usted cree que el proceso de paz será eficaz? Yo no creo, porque las FARC están muy divididas, están varios grupos, entonces arreglan con uno, pero los demás... Hombre, la FARC hace muy mal, hombre, deben matar todo ese poco de gente que cogen a personas inocentes. Ahora cogieron también a un agente de policía y lo secuestran, y contra los niños y todo, hombre, eso sí está bien malo, vea. Pues realmente las opiniones realmente no cuentan hoy en día.
usted opina y opina y la gente sigue haciendo la maldad. ¿Usted cree que la paz llegará a Colombia? Espero que sí. Es un anhelo de todos los colombianos, me imagino que tendrá que llegar en algún momento, claro que sí. Me parece fatal porque secuestrar gente implica como si fuera un homicidio, pues porque eso es privarle la vida a los seres humanos que merecemos, porque creo que el ejército es aquel motor quien está defendiendo la vida de muchos campesinos y de muchos ciudadanos. Ellos son los que están poniendo al frente. La verdad yo creo que no habría paz si ellos siguen secuestrando a las personas, entonces me parece una farsa y una mentira que ellos jueguen de esa manera con la integridad de Colombia. ¿Qué hacemos en medio de esta absolutamente crítica situación en el agro colombiano? Senador Robledo, senador Villalba. A ver, yo diría esto, Juan, aquí hay un problema estructural, de fondo. O sea, aquí hemos venido desarrollando un modelo agrario durante muchísimos años. Y los hechos nos dicen que el modelo agrario, pues que lo que está pasando peor no puede ser. Yo quiero enfatizar, nos está sobrando la tierra, no sabemos qué hacer con la tierra. Es más, el negocio de la tierra, el negocio agrícola en Colombia, ya no es tanto agrícola como de especulación inmobiliaria. O sea, la gente en buena medida compra la tierra no tanto para producir en ella, sino para esperar a que se le valorice y ganarse una plata. Y bueno, la persona se puede ganar una plata, pero el país se deshace, porque si no hay producción no hay nada. O sea que aquí hay un tema muy grave. Pero ese es el centro de la discusión, porque hay quienes dicen, no, aquí no hay un problema estructural, sino que un pañito de agua tibia, no sé qué. Por ejemplo, yo creo que hay un tema que se debería debatir de fondo. ¿Cómo es que Colombia se va a relacionar con el mundo? Porque yo estoy a favor de que nos relacionemos con el mundo, pero ¿cómo? O sea, contra los subsidios europeos, contra los subsidios norteamericanos, contra las calidades de la pampa húmeda argentina, contra el poder del Embrapa brasileño. ¿Podemos eso? Pero bueno, la vida nos está diciendo es que no podemos. Es decir, aquí lo que no se ha acabado en agro es porque todavía tiene protección, pero la van a ir desmontando, como decía en estos días el propio presidente de FEGAN, contingente que da el TLC, contingente que lo llenan todo. Carne de cerdo, res, pollo, todo. O sea, no damos un brinco, como se dice. Ahora, ¿qué nuevo estamos exportando? Nada. El mismo café o menos, las flores, el banano, ¿cierto? O sea, ahí hay un problema que se debería mirar con toda severidad y seriedad. Hay un problema gravísimo de cómo es que el campesinado no solo lo debemos atender con juicio, pienso yo, senadores, por razones de sensibilidad social y esas cosas, sino porque es que el campesinado es capaz de producir en condiciones que nadie más es capaz de producir y en ese sentido a costos muy bajos. Esas son cosas, cada vez salen más estudios en este sentido, ¿sí? Aun cuando sea una racionalidad diferente a la del empresario. Por ejemplo, aquí se está montando una tesis, si no son producciones de 50.000, 60.000, 100.000 hectáreas, eso no funciona, yo no creo en eso, ¿sí? Yo no creo en eso no se puede tirar como política general, que son las cosas que se están planteando. Pero entonces yo, ¿qué es lo que digo? Estas son mis ideas, otros tendrán otras ideas, pero el problema es que no hay escenarios para discutir esto con tranquilidad. El gobierno solo habla con sus amigos, ¿sí? Con las FARC. Bueno, o con las FARC, ¿cierto? Y discuten entre ellos y todos están de acuerdo, porque claro, pues, ¿cierto? Si yo le pregunto a los mismos, a los pocos que les va bien, y dicen, bueno, pues sí, dirán que Colombia es el paraíso terrenal, pero ¿y los demás? Entonces aquí hay un problema realmente muy, muy grave. Y yo insisto, si no aprendemos a relacionarnos con el mundo, Colombia va a quedar convertido en un desierto agrícola y pecuario. Todo lo vamos a comprar con minería. Yo a ratos incluso digo esto, que no resulte que mañana encuentran un pozo de petróleo bien grande, y ojalá lo encuentren, pero yo me pregunto, ¿a cuánto se va a ir la revaluación? Es que a mí me dijo un ministro una vez, senador Robledo, ¿cuál es el problema? Es que si uno tiene minería, ¿por qué tiene que tener agricultura? Usted con el producto minero puede pagar las importaciones. Esto me lo dijo un ministro, me lo ha dicho 2 veces, ¿cierto? Un exministro ya en este momento, entonces uno dice, ¿pero en qué país estamos? Y no han pasado 48 horas desde que anuncian con bombos y platillos las nuevas decisiones del Banco de la República y ya el mercado mandó las señales más elocuentes de que no cree ni en las medidas del banco ni en las declaraciones del gobierno, y ayer el dólar no se comportó como esperaban
con esas decisiones que se ayer tomaron. alguien dijo, y me llamó la atención, que al doctor Luis Carlos Villegas eso no lo hubiera preocupado, 9.000 millones de dólares de plata del narcotráfico, ¿no? Y que eso es muy poquito, que eso no despega la aguja. Pues así, con esa tranquilidad, pues claro, puede que eso solo no despegue la aguja de la revaluación, pero si usted le suma todo lo demás, o sea, Colombia es el paraíso de todo tipo de dineros de los peores orígenes, y entran como Pedro por su casa, arruinando industrias, arruinando fincas, arruinando de todo, y eso no es motivo ni de conversación, ni la plata del narcotráfico les parece mala, y así sí es bien complicado. Y curiosamente, doctor Robledo, porque es un misterio económico, ni siquiera los insumos que tienen su precio asociado con precios internacionales han bajado. Entonces estamos en el peor de los mundos. Donde se podría traducir algún beneficio, tampoco se traduce, y siguen los insumos por las nubes. Senador Villalba. Sí, yo creo que aquí hay que, y el gobierno tiene que girar porque está embelesado con la locomotora mineroenergética. Está embelesado, le ha dado unos millones de dólares, pero por el inmediatismo. Hombre, son recursos naturales no renovables que están limitados, que vamos a tener la producción hasta el 2020 y pico, pero descuidando la vocación económica importante, que es la agrícola. Entonces, estamos pendientes en el subsuelo y no estamos mirando lo que hay en la superficie, en la agricultura, la gente. Entonces, yo creo que hay que proteger el campo, no proteger en la palabra de proteccionismo, no, hay que ya atenderlo, y hay que atenderlo mirando las cosas elementales. Hay que mirar el problema estructural. El problema estructural está en costos de producción. Entonces, gravísimo que los insumos agrícolas, los mismos insumos que aquí en Perú y en Ecuador va en la mitad, aquí están valiendo un montonón de plata. Por supuesto que encarecen los costos de producción. La tasa de cambio, tímida. ¿Cómo es que en Perú, aquí nuestro vecino, son competitivos con unas políticas de la banca, del Banco Central allá, más agresivos, del gobierno, mucho más agresivos para controlar la tasa de cambio frente a las tímidas medidas que tomamos nosotros? Entonces hay que tomar medidas importantes, pero enfocado a un sector que es el sector importante del país, que es el sector agropecuario. Yo creo que hay que atender eso. Y hay que atender también, en aras de la competitividad, hay que focalizar los esfuerzos. Mire la plática de las regalías. Nadie discutía, todos estuvimos de acuerdo que el 10% de las regalías fueran para ciencia, transferencia, tecnología, todo lo que implique investigación. Pero demagógicamente el gobierno puso en un poco de bolsas departamentales esa plática. Entonces ese billón de pesos hoy no se puede manejar. Ahí, por iniciativa nuestra, hay un artículo ahorita en la ley de presupuesto de regalías de permitir proyectos grandes financiados con varios OCAL, porque los pusieron en cada departamento la plática. Entonces los alcaldes y gobernadores están haciendo proyecticos, que computadores, que los semilleros, que los viveros, que por aquí ciertos proyecticos, y volver nada, el billón de pesos de regalías. Ese billón para ciencia y tecnología debemos apalancar a proyectos estratégicos, especialmente agrícolas, como el café, para que no produzcamos solamente 8 cargas por hectárea, sino más de 20 como son nuestros competidores, para poder ser competitivos, para que nuestras nuevas variedades de café sean resistentes no a la roya, sino a la peor plaga que tenemos hoy, que es el cambio climático, que llegó para quedarse, a hacer lo que hicieron nuestros competidores. Y también tenemos que impulsar en nuevas variedades para todos aquellos subsectores agrícolas que son perdedores en los tratados de libre comercio. Entonces también hay que negociar mejor y con más tiempo los tratados de libre comercio. Como es que ayer negociamos un tratado de libre comercio con un hato lechero como es el europeo, y hoy estamos tomando medidas proteccionistas para evitar que lleguen unos contingentes de Argentina que nos tenían lechados al país. De modo pues que ahí no hay coherencia, no hay política frente a este tema. Entonces yo creo que hay que hacer unos correctivos. Pero mire, las autoridades sectorial, agropecuaria pública, a veces son medio autistas. Aquí en el Congreso hemos sido todos proactivos, propositivos, y nos oyen ahí en los debates, pero no hay mayor escenario, no nos escuchan ni a los que queremos apoyarlos. No, y ciertamente está pendiente un gran debate nacional sobre estos asuntos, sobre la política agropecuaria integralmente, y sobre los asuntos especializados, sectoriales y subsectoriales
que la componen. Y de estos diálogos que se están adelantando en La Habana, independientemente de que todos queramos fervorosamente que sea posible concluirlos exitosamente con una dejación de armas, en materia de desarrollo rural las dudas surgen porque tampoco en Colombia, aquí, frente a los colombianos, frente a los distintos sectores, hemos visto la claridad en el planteamiento del gobierno. Entonces uno se pregunta, si aquí no tienen claro qué hacer con el agro, ¿qué les están diciendo allá? Y por eso creo que este es un abrebocas de una discusión larga y profunda que hay que motivar y que hay que propiciar en nuestro país. Deplorablemente este tiempo es limitado. Nuestra parrilla de programación de los amigos del canal del Congreso nos exigen que nos sujetemos a ese término. En ese punto nosotros les decimos muchas gracias, senador Robledo, muchas gracias, senador Villalba. Seguiremos en los diálogos de Ojalá, el próximo, con Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, sobre las responsabilidades de los negociadores, sobre el régimen disciplinario que toca la negociación, sobre las competencias del gobierno, sobre los mecanismos refrendatorios de los acuerdos y las vocaciones de transformación de las normas que se derivan de las conversaciones en La Habana. A quienes nos han seguido en el canal del Congreso, muchas gracias. A quienes nos han seguido a través del streaming de Ojalá, muchas gracias. Ojalá.com.co. Gracias a todos y buenas tardes.